Muchos abogados consideran que lo más prudente es que una vez conocidos los hechos de la queja, los hechos quejados, pues lo conveniente es rendir la versión libre para explicarle al magistrado qué es lo que sucedió, cómo fue que pasó, por qué pasaron las cosas, el cómo, cuándo y dónde, porque creemos en muchas ocasiones que explicándole al magistrado todas estas circunstancias, pues el magistrado se va a dar cuenta que uno no ha cometido ninguna falta y le va a terminar el proceso de una vez o de manera inmediata. En mi concepto, no es prudente rendir versión libre y espontánea en la primera audiencia de pruebas y calificación provisional. De hecho, cuando represento a un abogado en un proceso disciplinario, mi primera instrucción es: no vamos a rendir versión libre y espontánea en la audiencia inicial de pruebas y calificación provisional. ¿Por qué? Bueno, tengamos en cuenta un primer aspecto. ¿Qué es la versión libre y espontánea? La diligencia de versión libre y espontánea no es una prueba, no es un medio de prueba y no es un acto de investigación. La versión libre y espontánea es un medio de defensa. Es una actuación que el abogado investigado realiza de manera libre y voluntaria, sin fórmula de juramento. Por lo tanto, lo que está diciendo el abogado puede ser la verdad o puede no serlo, porque como no se realiza bajo fórmula de juramento, el abogado investigado, uno no está obligado a decir la verdad, así que la puede cercenar, tergiversar, ocultar y no ha cometido delito alguno de falso testimonio ni nada de estas cosas, porque esto no es un testimonio, no es un medio de prueba, es un medio de defensa. Segundo, el abogado no está obligado a responder las preguntas que le haga el magistrado. ¿Por qué? Porque el artículo 33 de la Constitución Nacional, como todos sabemos, trae o contrae una exoneración al deber de denunciar o al deber de declarar contra sí mismo. Nos protege de autoincriminarnos. Entonces yo no estoy obligado a responderle al magistrado las preguntas que él me haga. Si quiero las respondo y si quiero no las respondo. Y en caso de que no quiera hacerlo, pues digo simplemente que no voy a responder la pregunta haciendo uso al derecho constitucional de guardar silencio frente a ese cuestionamiento, consagrado en el artículo 33. Esa versión libre, entonces, constituye un medio de defensa y de hecho es la base de la defensa. Es decir, en muchas ocasiones llega un abogado a mi despacho y me dice: doctor Rafael, necesito que usted me defienda en este proceso disciplinario, pero esto que cuando viene ya él rindió versión libre y ya dijo una cantidad de cosas como tratando de explicar el proceso y resulta que ya yo no puedo llegar a cambiarle eso porque entonces pues va a quedar en el papel tapiz sobre la mesa como que el abogado está mintiendo. Y aunque él allí puede hacerlo, realmente el magistrado sustanciador no es ningún tonto y sabemos que nos estamos enfrentando ante el Estado colombiano frente a la queja y en contra del magistrado sin que él sea nuestro enemigo, pero es él quien está recaudando la prueba. Y si de entrada le vamos a dar la impresión de que somos unos mentirosos, pues obviamente que más adelante no nos va a creer. Y entonces en muchas ocasiones toca entrar a solicitar una ampliación de la versión libre y eso queda como emparapetando el cuento, como cuando uno lo cogieron en la mentira y está tratando de acomodar las cosas. Entonces, inicialmente yo siempre le digo a mi cliente: no vamos a rendir versión libre. Por eso. Ahora, ¿cuándo puedo rendir la versión libre? Pues yo la versión libre, dice la norma, que se puede rendir en cualquier etapa de la actuación hasta antes del fallo de primera instancia. Entonces el momento oportuno para rendir una versión libre no es al inicio del proceso, porque al inicio del proceso, al inicio de la audiencia de pruebas y calificación provisional, el magistrado no cuenta con mayores elementos de juicio para conformar el conocimiento del hecho y determinar si hay o no hay falta disciplinaria. Entonces vamos a ver esto con unas imágenes y un ejemplo que les voy a traer de qué es lo que tiene el magistrado en sus manos cuando en la audiencia inicial de pruebas y calificación provisional te dice: ¿desea usted rendir versión libre y espontánea? Para mostrarles por qué no es conveniente hacerlo en esa primera audiencia.
Veamos entonces las imágenes. En la audiencia inicial de pruebas y calificación provisional, básicamente lo que el magistrado tiene en sus manos como medios de prueba son los que veremos a continuación. Tenemos la carátula del proceso, tenemos el acta de reparto, también tendrá la queja, pueden ser 1, 2, 3, 4 hojas, las que sea, más los medios de prueba que hayan aportado con ellas. Tenemos el certificado de vigencia de la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes disciplinario de abogados. Se tendrá también el auto de apertura de la acción disciplinaria, que es un auto como este. Le hemos quitado pues datos específicos de este caso. Y tenemos el oficio citatorio a la audiencia de pruebas y calificación provisional. Como nos pudimos dar cuenta, los elementos de juicio con los que cuenta el magistrado sustanciador durante la audiencia de prueba y calificación provisional inicial son mínimos. Tenemos entonces la carátula del proceso, ya lo vimos, tenemos el acta de reparto, tenemos la queja, que pues en este caso eran 3 hojas, unos medios de prueba que había aportado el quejoso, dos folios más. Tenemos el certificado de antecedentes, el certificado de vigencia de la tarjeta, tenemos el auto de apertura y tenemos las citaciones que se le hacen al Ministerio Público, al quejoso y al abogado investigado acerca de la realización de la audiencia, indicándole pues fecha y hora de la misma. Así que este es el expediente disciplinario. Esto es lo que tiene el magistrado sustanciador, es decir, no cuenta con mayor elemento de juicio. Entonces, por esta razón es que yo recomiendo que no es aconsejable ir a cantar como pajaritos en la audiencia de pruebas y calificación provisional inicial, tratando de explicarle al magistrado qué fue lo que pasó, cómo, cuándo y dónde, porque lo que realmente estaremos haciendo es mostrándole cuál va a ser nuestra futura estrategia de defensa, por dónde es que vamos a discutir esos hechos de los cuales se quejó algún cliente de nosotros, o por los que se dieron la compulsa de copias o el informe, etcétera. Y al mostrarle eso al magistrado, pues le vamos a dar a él herramientas para que sepa qué va a pedir, qué va a investigar, qué documentos va a requerir, de qué autoridades. Y entonces lo que hacemos es facilitarle su trabajo. Es decir, muy difícilmente, en mi experiencia he visto que muy difícilmente el magistrado archiva el proceso de una vez solo con la versión libre. Sí se ha dado, pero es un riesgo que se corre al hacerlo. Es decir, de rendir versión libre con tan solo estos elementos de juicio que no son absolutamente nada. Además hay que tener en cuenta otra cosa, y es que la queja no es prueba. La queja es lo que debe probarse. Así lo ha determinado la Corte Constitucional desde el año 97, que la queja, para que adquiera la categoría de prueba, tiene que ser ratificada, ¿sí?, bajo gravedad de juramento por parte de quien la suscribió. Tiene que ratificarla y ampliarla. Entonces la queja en sí misma no es una prueba. La queja puso en marcha, en este caso por ejemplo, puso en marcha la acción jurisdiccional, lo mismo que el informe o la compulsa de copias, pero eso no es la prueba, eso es lo que hay que probar. Entonces, entrar a discutir de una vez la queja a través de la versión libre me parece inadecuado, porque uno no se defiende con palabras, uno se defiende con medios de prueba. Nada de lo que digamos los abogados dentro del proceso constituye evidencia. Son solamente dichos, son solamente argumentaciones, son alegaciones, pero eso no es la prueba. Entonces yo no aconsejo a mis clientes rendir versión libre y espontánea en la audiencia inicial de pruebas y calificación provisional. ¿Saben qué momento yo le recomiendo a mi cliente hacer esta diligencia? Cuando ya el magistrado ha recaudado todos los medios de prueba que se debieron reunir para conformar esa suficiente ilustración. En ese momento, cuando ya yo cuento con todo el acervo probatorio, es cuando estructuro una versión libre
que yo no tenga que estar después ampliándola, como dije ahorita, para emparapetar el asunto. Entonces, uno que hace en la audiencia de pruebas y calificación inicial, bueno, pues lo que uno hace es escuchar la queja, solicitar copia de todo el proceso y solicitar como prueba la ampliación de la queja que colocó algún cliente, en caso de que se trate de queja, ¿sí? que realice una diligencia de ratificación y ampliación de queja si la persona se presentó en la audiencia, porque si la persona no se ha presentado en la audiencia, uno no pide eso. ¿Por qué? Porque resulta más conveniente que no se presente y que ojalá nunca lo haga para que la queja no se constituya en prueba. Pero si ya está el quejoso allí, ya sabemos que se va a estar presentando, pues entonces en ese caso, quiéralo o no, el magistrado le va a pedir la ratificación. Entonces uno lo que hace es solicitársela antes para poder ejercer un primer contrainterrogatorio en relación con la queja presentada al quejoso, valga la redundancia. Entonces estas son mis primeras estrategias de defensa. En resumen, sería en la audiencia de pruebas y calificación provisional inicial, uno, escuche por qué lo tienen allí sentado. Número 2, pida copia de la actuación. Número 3, no dé versión libre. Y número 4, si el quejoso se presentó, entonces solicítele de una vez una ampliación de la queja para que usted pueda contrainterrogarlo. A partir de ahí ya usted podrá ir estableciendo una ruta de trabajo para saber qué medio de prueba aportar al proceso a fin de estructurar una buena estrategia de defensa, una buena teoría del caso suya y poder salir del proceso, ojalá con una absolución, con una terminación anticipada o de la mejor de las maneras posibles. Hasta un próximo video y recuerden que pueden comunicarse conmigo a través del teléfono 314-639-5499 o a través del correo electrónico defiendetedis.avo@gmail.com. Que tengan un feliz día.